Yo creo que ahí empezó una semana después a ver todas las cosas. Yo fui imprimiendo todo, lo tengo todo impreso, así que yo ahora voy a volver a ver todo desde el principio qué es lo que leí y lo que no, porque yo agarré y empecé a leer todo, a Dale, marcar más o menos. buenísimo. Sí, mira, yo justamente el domingo prometo voy a subir así como lo que vos imprimiste que era el cronograma de lecturas, todos los Mm, textos, el nombre, las páginas, todo de lo que ustedes pueden usar para responder el parcial. Entonces vos ahí podés sí. chequear si ya lo tenés impreso, si lo leíste, si no, es como una ayuda para en esa última semana estar seguros y seguras de que todo lo que puede servirles para responder la consigna lo tienen ahí a mano, lo leyeron, lo marcaron, algunos lo pueden desmenuzar más los textos y otros simplemente haberlo leído una vez, o algunos, aunque sea solamente tenerlo ahí impreso, el capítulo, el libro, lo que sea, y saber más o menos de qué se trata y decir, bueno, si me preguntan de eso, voy, leo y respondo, porque yo tampoco estoy en cada una de sus casas, cada una de sus cabezas y ver que pueden tener las otras dos materias, que están re difíciles, que justo tienen parcial de otra materia, que bueno, además las cosas que les pasan en la vida, ¿no? El trabajo, la situación económica actual, la familia, los hijos, los padres, entonces eso, ¿no? Yo no digo es obligatorio y para mañana tienen que tener todo leído porque detrás de esa pantalla hay decenas de vidas que yo no puedo manejar. Entonces, ustedes, bueno, de acuerdo al tiempo que tienen, la responsabilidad, las ganas, van viendo de ir leyendo lo que pueden, ¿no? Obviamente, nunca siéntanse con... Sí, sí. Y hoy así que, aproveché para entrar a la clase porque, bueno, me sentí enferma y no fui a trabajar y ah, ahora me bueno. estaba poniendo el día y así que Bueno, bueno, pero está eso bien, quería bueno, saber. que te recuperes, pero bueno, qué bueno que puedes estar en la clase, está bien. Bueno, Bueno, vamos entonces, ¿alguna pregunta más? Nos vamos metiendo en los textos, ¿les parece? Vamos a ver ahí, presentar la pantalla y vamos a trabajar un tema muy cortito, tal vez son y media y a las 4 y piquito ya podamos ir cerrando, pero quiero que, bueno, quede grabadita para el que no se pudo conectar y que veamos estos dos textos, ¿no? Que tienen que ver con el tema de la salud, la enfermedad y el sistema de salud, el sistema sanitario argentino a lo largo de su historia, ¿no? Y para eso utilizamos, no sé si se ve ya ahí la pantalla, lo que compartí, utilizamos dos textos que son dos capítulos de nuestro libro, ¿no? El de Beatriz Díaz y Marianela Borjas, ahí como dice muy bien el título, ¿Cómo atendemos nuestra salud? Aproximaciones a la historia del sistema sanitario en Argentina, de Beatriz Díaz, ella es geógrafa, y Marianela Borjas, ella es antropóloga, ¿no? Son dos integrantes de nuestra cátedra y bueno, por cuestiones del azar no les tocaron a ella como profe y le tuvieron la desgracia que les toque yo. Pero bueno, ahí están ellas dos, seguramente en este momento dando clase porque compartimos horario y yo las veo en la sede cuando íbamos, ¿no? Cómo extrañamos ahí, yo por más que tengo un viaje re largo, me gusta mucho ir allá a la sede. Me gusta Avellaneda además, porque bueno, está el cilindro también ahí, pero me gusta trabajar con ustedes en la clase, ¿no? Pero bueno, acá en forma virtual, mal que mal, también estamos metiéndole para seguir aprendiendo, para seguir enseñando. Y estas dos compañeras tomaron un tema muy interesante, también junto a María Eugenia Duri, que es el que después vamos a ir avanzando, total está abajo nomás, pero ya les muestro, que es Enfermedades, Conflicto Social, el capítulo 10 de María Eugenia Duri, otra profe que de la cátedra que ya da clase los sábados, ¿sí? Y bueno, Beatriz y Marianela lo que hicieron entonces fue todo un repaso de cómo el Estado se encargó de asistir en cuestiones de salud a la población, ¿no? O dejó de hacerlo o de qué manera, ¿no? Eso es un poco lo que recorre el capítulo en forma explicativa, ¿no? Con muy bien documentado, con distintos tipos de fuentes y repasando desde los orígenes. Pero antes hacen una introducción y señalan que actualmente, por eso esta primera parte no nos va a ser del todo útil para lo que sería una respuesta de parcial del periodo que se les pregunte, que puede ser de 1810 o de 1860 o hasta 1930, cualquiera de esas fechas, pero digo porque está analizando un poco cuál es el sistema actual de salud, ¿no? Y vemos que hay tres modelos, ¿no? El que tiene que ver con lo propiamente público, ¿no? Con la salud que brinda el Estado a partir de los hospitales, ¿no? Sistema de salud, de hospitales, salitas, centros de salud en los barrios, municipales, provinciales o del ente nacional, hospitales de tipo nacional. Lo que tiene que ver con el sistema de obras sociales, que se refiere más que nada a aquellos trabajadores
en blanco, ¿no? En que con sus aportes, parte de su salario, de su sueldo, va a la caja de una obra social, ¿no? Y yo, por ejemplo, me acuerdo toda la vida de chiquito de haber ido al médico. Para mí ir al médico era ir a SIMRA. ¿Y qué era SIMRA? La asociación del sindicato de metalúrgicos de la República Argentina de supervisores, porque era con doble S, a SIMRA. Mi papá era metalúrgico y dentro de la fábrica tenía el cargo de supervisor, distinto a que si no hubiese ido a metalúrgicos es... bueno, hay como se llama el gremio más famoso que creo que tiene Argentina, los metalúrgicos, el sindicato de metalúrgicos. Entonces, yo iba ahí al médico, entonces era porque por mi papá trabajar en blanco, en la fábrica, tenía la obra social para él y su familia, ¿no? De su sueldo él aportaba y su patrón aportaba para que si la familia quedara cubierta en lo que era ir al dentista, al médico, si no tenían que hospitalizar, internar, fuera en un sanatorio y no en un hospital público, ¿no? Pero bueno, ese sistema después cada vez fue entrando más en crisis, después de los 90, hasta yo lo viví, ¿no? No era lo mismo cuando yo era más chiquito que en los 90, y hoy por hoy se sostiene, pero con bastantes dificultades, ¿no? Y hasta muchos han entrado en ese juego de, bueno, las prestaciones privadas, ¿no? De que uno pague un extra, entonces uno tiene un plan mejor de lo que es prestan por lo general las obras sociales un servicio básico, y lo que uno después quiera pagar de más le permite tener otro tipo de servicios, ¿no? Entonces, o el que directamente opta por pagar la seguridad privada, ¿no? No tiene obra social porque tal vez es un autónomo, trabaja, no sé, es un artista, imagínense, le va muy bien, tiene plata, paga una prepaga que se le llama, ¿no? Que es el sistema privado de salud. Esas, por más que ellas señalan que esto fue el primero en surgir, porque claro, vamos a ver que antes de que el Estado pudiera asistir a la población, normalmente el agente de recursos económicos nada más se podía pagar un médico en forma particular, o las, diríamos, mutuales de los inmigrantes o de la iglesia, era algo del mundo privado, ¿no? Pero después, claro, apareció el Estado, como vamos a ver, después también todo este sistema de seguridad social con las obras sociales, pero en los 90, como dijimos, sobre todo con las privatizaciones en general, como vamos a ver en su momento, estudiamos la globalización, con ese texto, por ejemplo, que aparecía por ahí por el grupo de WhatsApp, pero todavía no vamos a leer. Claro, aparece esto de las prepagas, ¿no? En los 90 se hace muy común, bueno, acá se pueden hacer chivos, ¿no? Pero bueno, esto ODE, Swiss Medical, etcétera, ¿no? Que bueno, bastante cobran y bueno, prestan un servicio de salud, en teoría, más completo, más, o por lo menos tienen mejor hotelería las clínicas, los sanatorios donde uno se puede atender con esas prepagas, pero ciertamente los médicos son los mismos, los que trabajan en el hospital público que los que trabajan en prepagas. Pasa como en la educación, ¿no? La materia prima, los que prestan el laburo son a veces los mismos, entonces, o a veces hasta uno encuentra que en hospitales hay mejores médicos que en los sanatorios de las prepagas. Pero bueno, también señalan las autoras, y en eso tienen razón, todo el sistema estaba, o está más o menos, podríamos decirlo, en crisis, o no estaría del todo preparado, ¿no? Sobre todo a asistir la universalidad. Nos señalan también la última reforma que había hecho el macrismo, ¿no? Este texto fue escrito hace un par de años, el CUS, ¿no? El Sistema Universal de Salud, la cobertura universal. Y bueno, y justamente ahora con el cambio de gobierno yo realmente no sé bien qué ocurrió. Y además esto, ¿no? Justo este tema es el más actual que podríamos trabajar, ¿no? Nos tocó la pandemia, así que de un día para el otro el Estado se tuvo que hacer cargo del principal asunto, que es el coronavirus, y ahí articular los tres servicios, ¿no? Todo el servicio estatal, con las prepagas, con las obras sociales, poner todo a disposición, las camas de hospital, de sanatorio, los médicos, las ambulancias, y hasta, bueno, incrementarlo, ¿no? Se han comprado no sé cuántos respiradores, algo que antes no estaba tan preparada en la Argentina. Bueno, con la pandemia en la puerta, gracias a que, bueno, hubo un tiempo para prepararse, ¿no? Porque ciertamente llegó primero a Asia, después a Europa y entró por último a nuestro continente, y por más que ahora somos el epicentro y es donde más casos se están dando a nivel regional, y en nuestro país también estamos atravesando ese pico de mayor casos, hubo un tiempo previo a poder comprar más respiradores, fabricarlos acá en el país,
tener más camas de hospital de terapia intensiva, etcétera, ¿no? Para no abarrotarlas y que ocurra lo que ocurrió en Europa, desgraciadamente, de que murieran muchas personas por no poder hospitalizarlas, ¿no? Bueno, tener que elegir entre quién y quién conectar a un respirador, cosas horribles que ojalá a nosotros nunca nos toque, ¿no? Pero bueno, como vamos a ver en el texto de Duri, las pandemias, o no sé si las pandemias, pero epidemias y eh, enfermedades, hubo muchas a lo largo de la historia y algunas que causaron más mortalidad, como cuando repasemos un poquito el tema de la fiebre amarilla, que por ahora viene haciendo el coronavirus. Dios quiera que no avance tanto, pero sí que se da esto, ¿no? Hay momentos que se ve desbordado, abarrotado, y en otros que, bueno, igualmente tiene que cumplir ese rol de asistir en la salud de las distintas personas, ¿no? Que conforman el país, que esto es algo que fue el Estado empezando a tener como prioridad, ¿no? Nosotros vemos que el Estado comenzó a organizarse, a surgir allá por 1860, un periodo que va del 60 al 80, o lo podemos extender a principios del siglo XX hasta el 16, o incluso hasta el 30, ¿no? Como toda esa fase que nosotros llamamos de inserción de la Argentina en la División Internacional del Trabajo, vimos prácticamente coincidente con el proceso de conformación del Estado-Nación, atendiendo a que, bueno, se den todas esas capacidades que habla Oslak, ¿no? Y explica también Corigliano. Bueno, llevó décadas, ¿no? No es algo que se dio de un día para el otro, la conformación del Estado, y uno de los aspectos que empieza a cubrir es esta necesidad de asistir sanitariamente a sus habitantes, y por eso va a decir que entre 1880, dice, bueno, en 1852, ¿no? Dice, más se preocupaba por aislar a los enfermos, pero claro, empezaba a haber una preocupación, ¿no? Sobre todo en una época de muchas guerras, muchas batallas, guerras civiles, pero ya empieza a tomar un rol más activo cuando el Estado empieza a organizarse, ¿no? Y entre 1880 y 1920, dice, predomina el higienismo, ¿no? Como una corriente dentro de los especialistas en salud, que el Estado va recurriendo, como ahora que vemos con el Estado, con los infectólogos, ¿no? Están ahí trabajando codo a codo para ver cómo enfrentar esta pandemia. En ese momento, los políticos de turno que pertenecen a ese grupo del Partido Autonomista Nacional, ¿no? De Roca y compañía, con el cuerpo de médicos que se los denominaba higienistas, ¿no? Mientras que para la década del 20 en adelante, hasta el 40, se va afianzando lo que se llamó el sanitarismo, ¿no? Apuntaban de manera distinta, encaraban las enfermedades, mientras que el sistema higienista lo que buscaba, como dice ahí, ¿no? Era considerar la enfermedad como un fenómeno social que abarcaba todos los aspectos de la vida. Entonces enfocaba, ponía el énfasis en la higiene, ¿sí? En crear hábitos saludables, pensado para las poblaciones urbanas. Piensen que era la época de los conventillos, inquilinatos. Eso justamente lo vamos a estar viendo el lunes, ¿no? Con el texto de Cecilia Zapata. Tal vez equivoqué el orden de los textos y deberíamos haber trabajado hoy el de Zapata y el de las cuestiones de salud del lunes, para que, bueno, esto ya se haya trabajado, pero bueno, ya sepan simplemente que vamos a estar hablando de los conventillos, algo igual yo ya mencioné, y en realidad estos tres textos se relacionan muchísimo. A este podríamos agregar el de Ceci, otra profe de la cátedra, y ver que hay una relación muy directa entre el espacio urbano, cómo se fue redefiniendo, y también el tema de las enfermedades. Y por qué también muchas enfermedades aparecían por las cuestiones sanitarias, ¿no? Por cómo vivían hacinados en los conventillos las personas de las clases trabajadoras, y cómo después, por ejemplo, de la fiebre amarilla, ahora en un ratito vamos a ver, la gente de clase alta se fue de la zona sur, la zona de Barraca, La Boca, Pompeya, San Telmo, se fueron hacia el norte, hacia Barrio Norte, Palermo, Recoleta, Belgrano, San Isidro, San Fernando, ¿no? Menciona también María Eugenia Duri, ¿no? Bueno, bien, tenemos entonces ahí tema que menciona, las enfermedades, fiebre amarilla, cólera, difteria, era algo común, ¿no? Y estas dos vertientes, ¿sí? Estas dos variantes del higienismo y el sanitarismo. Antes creo que lo salteé porque pasé por el texto por arriba. Menciona qué ocurrió antes, ¿no? El principio del siglo XIX, la época de la independencia y demás. Y ahí, claro, ya primero tenemos la base de que el Estado todavía no estaba organizado y consolidado. Y algunas cosas eran un poco continuidad de la etapa colonial, como la creación del protomedicato, los primeros hospitales, ¿sí? Hospicios,
en torno al 1800, pero después la mayoría se van construyendo, ahí tienen la fecha, ¿no? El Hospital de Niños 1875, el Borda 1863, el Hospital Rivadavia 1887, el que hoy es el Hospital Fernández de 1889, el Hospital Militar también de 1889. El que depende hoy por hoy de la UBA, ¿no? Y de la Facultad de Medicina, el Hospital de Clínicas 1877, que estaba ese antiguo de 1877 en la manzana contigua al que hoy está. Si ustedes como estudiantes de la UBA pueden tramitar el carnet de DOSUBA, creo, y ahí está el mastodonte ese sobre la calle Córdoba, Paraguay, Uriburu y Ascuénaga, creo. Pero anteriormente estaba en Córdoba, Paraguay, entre Uriburu y Junín. Y ahí hoy por hoy es una plaza, de lo cual lo único que se conserva de ese hospital es una capilla que no quisieron demoler, obviamente respetando ahí la construcción religiosa que quedó en el centro. El resto de toda esa manzana era el Hospital de Clínicas, un edificio, me imagino, más similar a lo que era el de, por ejemplo, el Hospital Rivadavia hoy en día, que está ahí sobre la Avenida Las Heras y Austria, estos de grandes pabellones en espacios abiertos, ¿no? Esta idea del higienismo tenía como la idea del respirar el aire puro, ¿no? Y estaba muy acertado, mientras que después vino ya la concepción de hacer esos grandes mastodontes como es el Hospital de Clínicas o el Churruca, que es el hospital policial, son esos edificios de varios pisos con ascensores, ¿no? Ya cambia la concepción, pero antes sí, esto de los espacios abiertos como el Borda, el Moyano, son hospitales con grandes pabellones en espacios abiertos muy grandes. Esos dos abarcan varias manzanas en lo que es Barracas. Ahí hasta se había hablado en la época de, como cuando Macri era jefe de gobierno, de la desmanicomialización, un concepto difícil de pronunciar, ¿no? Pero que era transformar los grandes hospitales de salud mental en pequeñas casas de tránsito, lugares de hacer terapia, y un poco el fin último, creo yo, que era cerrar el Borda y el Moyano y vender esos terrenos que son muy valiosos en Barracas, que se ha ido incrementando mucho el valor de la propiedad en la zona sur. De hecho, el gobierno del PRO ha hecho mucho en cuanto a incorporar esa zona sur al polo tecnológico y toda esta cuestión, llevar ahí parte de la jefatura de gobierno y demás, pero claro, el tema de salud mental era algo muy crítico, porque bueno, ahí viven muchas personas que hace décadas incluso, que prácticamente toda su vida viven internados en el hospital porque no tienen quien los cuide. Entonces era algo muy complejo para hacer así como de un día para el otro. Y eso me acuerdo que cuando antes en la cátedra hacíamos pequeños trabajos de preparar discursos de audiencia pública, trabajamos esa temática, la desmanicomialización. Y un grupo de chicos, chicas, estudiantes como ustedes, se acercaron ahí al Borda para hacer una entrevista a médicos, a ver si estaban a favor o en contra, porque después ellos tenían que manifestar esa postura. Y claro, bueno, son hospitales antiquísimos, ¿no? Bueno, lo mismo que todos estos que datan de las décadas del 60, 70, 80 del siglo XIX, que es lo que estamos analizando. También de esa misma época son los de las comunidades, ahí estaban las fechas, ¿no? El hospital británico, el hospital alemán, el hospital israelita, el hospital español, el centro francés, hospital francés, todos estos que como yo les decía, incluso son anteriores, vean, de la década de 1840, algunos y 50, antes de que el Estado asumiera este rol. Como dijimos, era más propio del ámbito privado, en este caso de la sociedad civil, de comunidades de inmigrantes. Los italianos, los españoles, los franceses, los británicos, alemanes tenían su propio hospital, ¿sí? Entonces, con los aportes de voluntarios de esos inmigrantes, de esas colectividades, sostenían esos hospitales, ¿no? Cosa que después, bueno, algunos pasaron, el francés en algún momento quebró y pasó ahora a manos del PAMI, por ejemplo. Entonces, y otros, bueno, no están tan bien, ¿no? Lo vemos que, bueno, el hospital italiano también prácticamente se convirtió en una prepaga, o el alemán también, sí, hoy por hoy son del ámbito privado, pero además digo, mucha gente se afilia, paga la cuota mensual, que es bastante alta, y entonces son muy buenos sanatorios, ¿no? Mientras que otros no han tenido esa suerte. El español también está un poco vinculado al PAMI, porque bueno, mi papá, por ejemplo, justo le tocó ese hospital, ¿no? Está ahí sobre la avenida Belgrano, en Capital. Bueno, eso un poquito por el lado de cómo el Estado se hizo cargo o tomó en cuenta, pero desde esta postura higienista, y después dice, va dando lugar a lo que fue la concepción sanitarista, más preocupada por la atención médica de la población enferma,
¿sí? No esto de la higiene como prevención, sino bueno, atacar las enfermedades. Resultaba más efectiva en el mantenimiento de la salud, se percibía de forma negativa por el conjunto de la sociedad. Y ahí, bueno, entonces van apareciendo más los hospitales, ¿no? Como el clínicas, como el nuevo, ¿no? Y los hospitales como edificios, y esta política además de, bueno, atender la salud de toda la población, cuando antes más que nada estaba apuntado a mantener la higiene y el alineamiento de aquellos de sectores vulnerables que eran muchas veces vistos como los focos de las infecciones. Sobre todo, bueno, como fue cuando fue la fiebre amarilla, el tema de los conventillos concentrado, y ahí iban las culpas, ¿no? Y como, bueno, vamos a ver ahora en el texto de María Eugenia, también ocurría en el ámbito rural con el mal de Chagas, etcétera, ¿no? Pero bueno, saben, y esto les sirve como ejercicio para ver todos los textos que entran para el examen que son del libro, que ponemos un cierre, un punto final en el año 30, ¿no? Aproximadamente. ¿Por qué? Porque este texto, como va recorriendo los grandes hitos de las políticas de salud del Estado argentino, salta después inmediatamente al año 43. Bueno, pero yo les puse que hicieran el stop en esta página, ¿sí? Y que justamente que es la que ella empieza a hablar del año 43, en la página 169, es la época de Perón, ¿no? Y ahí va a analizar cómo fue la política sanitaria de los gobiernos peronistas. Pero por eso ya es tema del segundo parcial. Entonces, este texto del capítulo 9, una mirada general nos dan sobre la época de la construcción del Estado Nacional y también un poco sus antecedentes, Marianela y Beatriz. Bueno, ¿alguna duda con respecto a este texto? ¿Algún comentario, pregunta, sí, que tenga que ver con esta temática? No es obvio que lo entendieron esto, pero y seguramente no sé si lo habían leído antes, leyeron para la clase de hoy, pero es muy claro el texto de nuestras compañeras. Entonces, ahí está, ¿no? ¿Cuál es peor, la fiebre amarilla, la tuberculosis, el coronavirus? Todas son malas. A mí no me gusta estar enfermo. Yo tengo un resfrío y ya lloro, me meto en la cama. Mi señora dice que yo soy un maricón porque, claro, tengo 36,5 de fiebre y ya no quiero ir a trabajar y esas cosas. Pero bueno, sí, además yo siempre me enfermo antes de que empiecen las clases. Bueno, esta vez no, porque justo casi cuando estaban empezando las clases vino la pandemia y preferí no enfermarme, creo. Pero me enfermé a fines de año pasado. Pero sí, son todas graves, ¿no? La tuberculosis y la fiebre amarilla. Ahora vamos a ver, ahora te respondo, Esther, cuando veamos el texto de, de, de Duri, de María Eugenia, que habla de cuántos murieron por la fiebre amarilla. Y ahí te vas a dar cuenta que era letalísima, ¿no? Y la transmitía el mosquito, el Aedes aegypti, el mismo que transmite el dengue. Entonces, bueno, era una enfermedad terrible también. Quizás en ese momento la desventaja con el dengue ahora es que nosotros sabemos cómo prevenir que no se propague, tratando de evitar que aparezca el mosquito, descacharrando, ¿no? Tratando de no dejar objetos que puedan contener agua, etcétera. Pero en esa época no se había determinado que era la Aedes aegypti, que el factor del contagio era el mosquito, y al no saber la causa, se proliferaba, pensaban que quizás se contagiaba de persona a persona. Me hace acordar a la época de la peste bubónica, la peste negra, como se le llamó en la Edad Media, en Europa. Hay una muy buena película que está en Netflix, se llama El Médico, ¿no? The Physician, y vemos como ahí, claro, Edad Media, no había prácticamente muy pocos conocimientos de medicina en el mundo occidental, ¿no? En la Edad Media europea. Sí había bastante en lo que era el Oriente, ¿no? El mundo islámico, y justamente ahí es donde un médico de origen islámico, Ibn Sina, le enseña a este supuesto aprendiz europeo, inglés, que va a aprender con Ibn Sina, y ven que justo hay una oleada de peste negra. Y claro, ellos no sabían que el vector era la rata, en realidad la pulga de la rata la que contagiaba. Y lo que buscaban era aislar al enfermo, no acercarse al enfermo, y usaban esas máscaras y todo porque pensaban que de respirar el mismo aire, de contagio se daba boca en boca, ¿no? Como puede pasar ahora sí con el COVID. Pero el problema eran las ratas que habían traído en barcos, ¿sí? Después por eso se fue de Asia hacia Europa, entró por Italia, por los barcos mercaderes de ahí de la Baja Edad Media, en donde el comercio empieza mucho a florecer, la gran peste de 1438, que en Europa mata a más de la mitad de la población europea, no sé si eran 2 tercios, un tercio, era cercano a la mitad de la población. Entonces, o por lo menos los contagios, los que mueren eran muchísimos, pero unos habrían sobrevivido,
pero claro, el contagio se daba por un animal y no persona a persona. Bueno, en la fiebre amarilla pasaba lo mismo, era con el Aedes aegypti y en ese momento no se sabía. Ahora sabemos que la Aedes contagia el cólera, el dengue y hay que prevenirlo, hay que tratar de evitar que aparezcan mosquitos, sobre todo en el verano, pero ahora en invierno de no dejar recipientes porque ahí es cuando se van formando las larvitas. Y lo mismo el COVID, nosotros sabemos cuál es la causa, ¿no? Entonces un virus que se transmite por las gotitas, ¿no? Entonces no tocarse la cara, lavarse las manos, mantener la distancia social, todo esto que nos repiten y no salir de casa básicamente, pero la cuarentena como único método de prevención, porque si no es muy contagioso, realmente es muy contagioso, por eso los números se multiplican a diario. Entonces, si esa es la pregunta que me hace Esther, ¿cuál es la peor? No sé, yo creo las tres, pero hoy por hoy el COVID es la que más nos está afectando, así que hay que tener mucho cuidado. Y bueno, María Eugenia entonces nos repasa desde la edad colonial, de la época colonial, hasta los millennials, que serían ustedes, ¿no? Las enfermedades y los conflictos sociales emergentes. Pero nosotros, como sabemos, hacemos un stop a la mitad del texto, un parate, y leer solo hasta el 30. Y acá en realidad es hasta el Chagas, en el cual a la mitad del capítulo ella explica el origen del mal del Chagas y del médico argentino Salvador Massa, que lo estudió, y cómo hasta proponía para combatirlo incendiar las casas donde había techos de paja, porque ahí proliferaba la vinchuca, que es el animal vector, el que transmite al Trypanosoma cruzi, que es el protozoo que transmite la enfermedad. A él lo acusaban de piromaníaco y hay hasta una película que se llama Casas de Fuego, pero bueno, no, esa no está en la página nuestra, si quieren la pueden buscar en YouTube, no sé si estará, pero en alguna de esas páginas piratas, pero lo cierto es que hasta el mal de Chagas, después María Eugenia comienza a hablar cuál es la situación actual del mal de Chagas. Bueno, esa parte ahora les voy a mostrar cuál es el subtítulo, ya no tienen que leer, ¿no? Pero sí ese recorrido que hace desde la época colonial, cuando al igual que Beatriz y Marianela dicen, llegan los españoles y al puerto de Buenos Aires, la fundación de Buenos Aires es en 1580, en realidad está el primer asentamiento que es el de Pedro de Mendoza en 1536, pero ya definitivamente los españoles se asientan en 1580 en Buenos Aires y ya empiezan a aparecer las primeras enfermedades, ¿no? Que se van expandiendo, ¿no? Muchas que traen los europeos y los pueblos originarios no conocían, como por ejemplo la viruela. La viruela fue también letal, sobre todo para nuestros pueblos originarios que no tenían las defensas. Entonces se fue propagando en forma rapidísima y hasta utilizaban como método de conquista a los españoles, en forma, diríamos, voluntaria, contagiar a los aborígenes para que estos murieran mucho más rápido que el español que simplemente la cruzaba como una enfermedad más, ¿no? Pero bueno, justamente ahí, perdón, me fui justo al final del texto, creo, o no. Vamos a ver acá. Perfecto. Acá está bueno esto del índice. En esta introducción, entonces, después de la introducción, María Eugenia va a empezar a hablar de el comienzo de los microorganismos, patógenos colonizan la Buenos Aires colonial, y ahí ver que es una ciudad colonial, justamente menciona la peste bubónica o peste negra del siglo XIV, 1348, como el Cabildo de Buenos Aires, bueno, tenía algunas medidas para tratar de evitar estas enfermedades, pero bueno, yo me acuerdo mucho de lo que escribía Brailovsky cuando en la cátedra comandada por él leíamos su libro, Memoria Verde, sobre cómo en la sociedad colonial era más frecuente los rezos, ¿no? La cuestión de la fe, de rezarle a algún santo o a Dios para que la gente no se contagiara, porque no se conocía el origen, ¿no? Que es el verdadero estudio de las enfermedades. Recién hacia el final de la etapa colonial aparece el protomedicato, que era algo así como una escuela de medicina en la etapa colonial, que aparece hacia fines del 18, principio del 19, 1800, 1804, recién al final de la etapa colonial empieza a estudiarse acá en la colonia la carrera de medicina y a buscarse más soluciones de tipo científico y no religioso, ¿no? Entonces, justamente todas esas enfermedades cuando aparecían eran letales, ¿no? Y lo único que se apuntaba, y en eso, como decía el presidente hace poco tiempo, ¿no? Como que volvimos a la Edad Media, que la única manera de enfrentar algunas enfermedades termina siendo la cuarentena, que es evitar el contagio.
pasaba con los barcos negreros, ¿no? Que traían del África a los esclavos, como vimos sobre todo con el texto de Laura Puga, y que de ellos llegaban, no sé, se habían embarcado 50 millones y llegaban 12 millones a las Américas, vimos en todo el periodo colonial. Entonces imagínense la gran mortandad, uno de cada seis, uno de cada cinco eran los pocos que sobrevivían y realmente ese alto grado de mortalidad tenía que ver con las enfermedades que contraían y se contagiaban en el contacto estrecho, hasta estaban con cadenas los esclavos, ¿no? Con grilletes uno al lado del otro, enganchados. Imagínense lo fácil que se propagaban esas enfermedades y cómo morían lamentablemente las personas provenientes del África, y las que sobrevivían, bueno, eran sometidas a la esclavitud, peor aún también, ¿no? Pero esto que el texto que señala María Eugenia es cómo los barcos eran sometidos a una cuarentena para evitar que los esclavos cuando bajaran pudieran transmitir esa enfermedad y solo los que no estarían contagiados, porque no morían, finalmente eran los que ingresaban en el sistema colonial, que como señala bien ahí el texto era en Uruguay, en Montevideo, en el puerto del Buceo, en la playa de La Graciada. Uno va a Montevideo y esos lugares siguen existiendo, el Buceo, La Graciada, son barrios y tiene una rambla hermosa Montevideo, donde hoy uno puede hasta bañarse, hacer playa como si estuviera en Mar del Plata, y es el mismo río de la Plata que tenemos nosotros, pero lo único que ellos lo cuidaron un poco más y bueno, tiene algunas ventajas que es que no le afecta tanto la sudestada y demás, pero sí que en esas playas del río de la Plata, de las costas uruguayas, se transmitía mucha esta enfermedad porque también de esa agua se tomaba, se lavaban las lavanderas, muchas de ellas también esclavas, iban a lavar la ropa y ahí se daba esa contaminación, ¿no? Por medio del agua, en el cual lavaban la ropa, quizás habían contagiado, tomaban de esa agua, se bañaban, porque es agua dulce, de la del río. Y en las costas de Argentina ocurría lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, hubo algunas ordenanzas de detener los barcos en Montevideo y que no ingresen, que se hagan las cuarentenas, ¿no? Ahí menciona el virrey Vértiz y toda esta etapa colonial, ¿no? En la cual en los primeros años de vida independiente vemos tampoco cambió mucho. Hay una ordenanza de Carlos IV de introducir la vacuna contra la viruela, creo que es, de Edward Jenner, que desarrolla a principios de siglo, ¿no? En 1805, esta vacuna, cómo ingresa al virreinato del Río de la Plata, ¿no? A lo que hoy es la Argentina, ¿no? Para combatir, ¿no? La fiebre amarilla también, ¿no? Esto, perdón, ¿no? La viruela, ¿sí? Porque no se sabía, hubo como un contagio de muchas muertes podían ser causadas por más de una enfermedad, ¿no? Pero sobre todo la viruela y el tifus. La fiebre amarilla, como después se supo, era por el mosquito y esto continuó más allá del verano, no solo en la época de calor, sino también en el invierno. Se estima que no haya sido fiebre amarilla, sino también, más bien, tifus y viruela. Pero bueno, después sí nos vamos a meter en la gran epidemia de fiebre amarilla de 1871, que es la que más desarrolla María Eugenia. Ahí ustedes tienen, ¿no? Cómo en estos primeros años de vida independiente se empieza a hacer cargo el Estado con las campañas de vacunación y algunos médicos que mencionan, Muniz o Gorman, ¿no? Que son del fin del periodo colonial y de los primeros años, ¿no? De la etapa de la independencia misma. También menciona Segurola, que era un sacerdote, pero también médico, que es de la época de la independencia. Y sí, ya entramos en lo que es la etapa de la División Internacional del Trabajo, ¿no? Periodo 1860-1930, tan central en esta etapa que nosotros estudiamos para el primer parcial, que vemos también esa, lo que Marianela y Beatriz señalaban, la etapa del higienismo, ¿no? Y justamente para atacar estas grandes enfermedades como fue la fiebre amarilla en 1871, que al principio se creía que era traída por los soldados de la guerra del Paraguay, que justo termina en ese año, pero tenía más que ver con esto del mosquito, en ese momento no se sabía, y lo que provocó es esa gran mortandad que llevó a que muchos se trasladen, dijimos, las clases altas hacia la zona norte, que fuera muy fuerte en la zona de los conventillos, en La Boca, en Barracas, en San Telmo, y que se llevara, por ejemplo, en un primer momento 100 muertos por día. Vieron que hoy por hoy,
afortunadamente todavía no llegamos a esas cifras, ¿no? Que están ni siquiera por la mitad, ¿no? De 40, 48 creo que hubo el otro día como pico de muertos en un solo día, pero vean cómo hace más de 150 años, o hace 150 años, 1871, hubo una epidemia que morían 100 personas por día al comienzo y después más todavía, que fue necesario crear el cementerio de la Chacarita, que no sé si lo conocen, pero es gigante. Uno lo puede, vayan a Google Maps y vean ahí la zona de Chacarita, todo lo que es verde, ahí es el cementerio, y comparen con, por ejemplo, el de Recoleta, que está ahí en unas manzanas entre Vicente López, Junín, Uriburu, Ayacucho, no sé, por ahí está el cementerio de la Recoleta, es mucho más chico en comparación del de la Chacarita, que fue necesario crearlo para esta para esta epidemia de fiebre amarilla, que hacía que, como vimos en imágenes con esta pandemia, que eran fosas comunes, no poder identificar los cuerpos, ya no se daba abasto ni con la construcción de los ataúdes y llegó a matar, como dice ahí, a 13.614 personas de 100.000 enfermos que hubo, ya una tasa de mortalidad alta, mucho más alta que esta del COVID, y que Buenos Aires tenía en ese entonces 200.000 habitantes. Nosotros sabemos que la totalidad del territorio para esa época, el censo había sido solo 2 años antes, tenía 1.700.000 personas, 1.800.000 casi. Bueno, 200.000 vivían en Buenos Aires y 100.000 se infectaron, o sea, la mitad de la población se infectó y la tasa de mortalidad era tan alta que murieron 13.000 de 100.000, o sea, 13%. Esta estamos viendo que tiene menos de un 5% de letalidad, ¿no? Mortalidad es otra cosa porque es sobre la totalidad de habitantes del país, o en este caso de la ciudad, letalidad es sobre los que se infectan, cuántos mueren, ¿no? Y acá fue del 13%. Así que, si Esther preguntabas ahí, vimos que la fiebre amarilla fue terrible, ¿no? Hace 150 años, pero bueno, no por eso deja de ser menos importante el COVID hoy en día, que es, creo, si la comparamos con alguna que yo recuerdo, hace 10 años, 2009, teníamos la fiebre H1N1, que llevó a que, por ejemplo, se adelantaran las vacaciones de invierno y en las escuelas, en vez de tener 2 semanas, hubiera un mes sin clase, pero fue mínimo eso. Murieron muchas personas igual y Argentina atacó tarde el problema. Muchas veces se criticó eso, de que atacó tarde el problema de la gripe H1N1. Y de la región y a nivel mundial, Argentina fuera uno de los países con más casos y más muertos. Bueno, se ve que de la historia se aprende, y hoy por hoy, como se atacó rápidamente el problema, Argentina, por más que hay muchos muertos y muchos infectados, es de los países de la región que menos tienen, ¿no? Entonces acá esto nos da muestra de lo importante que es la acción del Estado, ¿no? Y también el compromiso de la ciudadanía cuando nos dicen que hay que cuidarse y esas cosas, ¿no? Obviamente no salir. Bueno, ahí vamos terminando, ¿no? Porque creo que ya pasa. Ah, perdón, el mal de Chagas, lo único que me faltaba hablar, ¿no? Después de la fiebre amarilla, eh, María Eugenia nos explica por qué se llama Chagas, ¿no? El mal de Chagas Massa, en realidad por dos médicos, uno brasilero y otro argentino, y que obviamente tiene que ver el primero, su descubridor y este brasilero, ¿no? Que empezó a descubrir que en las vinchucas estaba el vector, ¿no? El que transmitía al Trypanosoma cruzi, y ese protozoo que acá lo tienen bien escrito, ¿no? Y Chagas fue entonces quien a principios del siglo XX, en el estado de Minas Gerais, comienza los estudios, pero mucho, mucho no lo tuvieron en cuenta, entonces termina muriendo joven, además, como señala la autora. Su continuador va a ser este médico argentino, Salvador Massa. Y Salvador Massa va a continuar los estudios y va a determinar entonces que sí, efectivamente la causa del mal de Chagas es la vinchuca, y va a luchar incesantemente para que se combata, ¿no? Por ejemplo, con esto que mencionábamos de incinerar los techos de las casas de paja, porque ahí habitaba la vinchuca y atacaba de noche, ¿no? Proliferaba durante el día, ¿no? Se reproducía, pero su vida es nocturna y noctámbula su rutina, pica a las personas, a los chicos, a los niños, a las personas adultas, y transmite esta enfermedad, ¿no? Que es endémica. ¿Qué quiere decir endémica? Que está
inserta en la sociedad, que no se logra erradicar y hasta el día de hoy hay muchas personas que son víctimas de esta enfermedad, que bueno, es más común en el norte argentino, en el noroeste. De hecho, bueno, Salvador Massa requirió de los recursos por parte del Estado y con un vagón sanitario fue recorriendo las provincias del norte para hacer los estudios, ¿no? Con extracciones de sangre y el análisis de microscopio ya bastaba para detectar. Esta es una época muy temprana, hace casi 100 años, pero fue dándose cuenta que todo esto era víctima de este vector, que es la vinchuca, y luchó hasta también morir bastante joven y sin cumplir con todo el éxito que él hubiese deseado, por a veces no el apoyo político del Estado en ese momento, ¿no? Pero por eso después se le reconoce post-mortem, algo que es muy común en nuestro país y es lamentable que nos acordamos de quienes han dado mucho por nuestro país una vez que han fallecido, ¿no? Pero bautizando hoy lleva a una localidad de Jujuy su nombre, ¿no? Salvador Massa. Pero bueno, ahí sí, ya entonces vamos a concluir, por lo menos de mi parte, la explicación de estos dos muy lindos capítulos de nuestras compañeras que nos muestran algo muy actual, ¿no? En el contexto del COVID, creo que no se habla de otra cosa, y que en la tele, que de la pandemia, y a veces se han hecho estos informes de enfermedades, pandemias que han ocurrido antes o epidemias, y mencionaban, bueno, la gripe porcina, la gripe aviar, la famosa gripe española, que es de hace un siglo, 1918-19, pero bueno, la fiebre amarilla también, alguno sí quizás tuvo la oportunidad de ver esos informes en los informativos, en los noticieros de la tele, hacían referencia a esa que ahora nosotros hoy leímos el texto de María Eugenia Duri. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario, consulta? Muy bien. Bueno, ahí en torno a esto último que mencionaste, Esther, después, si querés ahora ya, porque quizás les provoca curiosidad terminar de leer el capítulo, sí, lo que les va a servir para responder para el examen en la primera mitad, que es donde me detuve, habla de, justamente ahí, buena la pregunta, pero me hizo acordar esto, dice, situación actual del tripanosomiasis y el aporte de las nuevas tecnologías. Hasta ahí tienen que leer ustedes, hasta la página 198, pero después continúa con el mismo tema, ¿no? Eh, María Eugenia, y bueno, yo realmente ahora para la clase de hoy no lo releí, tendría que releerlo, pero recuerdo que habla algo de una aplicación, ¿no? Porque acá donde dice utilización sustitutiva de importaciones, el comienzo de la fase que se inicia en el 30, sabemos que tenemos que dejar. Y como esto del Chagas también tiene que ver con hasta con las nuevas tecnologías, ¿sí? Acá está el Emocha, no es una aplicación, ¿sí? Que con un sistema de enviar como la aplicación ahora del COVID, ¿no? Que nos podemos hacer el autotest y todo, vemos cómo a veces la tecnología puede estar al servicio de la salud, o debería estarlo. Entonces, hay un apartado más, un textito más, continúa leyendo una paginita más hasta la 199, si se quieren enterar un poco qué pasa con el Chagas ahora, ¿no? La 200 sí ya pueden dejar para el parcial que viene, para el segundo parcial, que después, bueno, más adelante daremos las fechas y demás. Pero bueno, ahora ya vamos terminando. Interesante ahí. ¿Cuáles son las pelis para ver? Ah, para la semana que viene, el lunes, podrían ver Quebracho, porque vamos a vincularlo al tema de los espacios regionales con el texto que había puesto yo para este lunes, pero que no lo llegamos a trabajar y lo vamos a trabajar junto al de Cecilia Zapata. Entonces, para el lunes, el texto de Zapata, no el del libro, porque el del libro es de una etapa muy contemporánea, es de ahora de los 2000, ¿no? Es el que está en el cuadernillo. Yo cuando les hice el cronograma de lecturas, les puse el link y es el libro que está en el cuadernillo o en la página, en la de Sociedad de Estado, Sociedad-Medio estado.com.ar, el de Cecilia Zapata, el de Perla Sussman y Minville, que habla sobre los distintos espacios regionales, cómo lo va incorporando el Estado. Entonces, por eso sería bueno ver la película Quebracho y la película Río Arriba. Los dos links funcionan y están en la página de la cátedra. Así que bueno, eso es todo por mi parte. ¿Alguna otra pregunta? A ver, aquí en el chat no hay nada. Y acá, bueno. Si no hay más preguntas, dejamos acá. Muy bien, ¿Puede Alan. publicar los nombres de las películas en Facebook?
Sí, sí, después lo pongo, pero sería, te lo digo ahora, si ya la querés ver, porque Facebook quizás más tarde, ahora pongo a grabar la clase, a procesarla, y ahora yo tengo que ir a hacer otras cositas, no lo voy a hacer inmediatamente, pero son Río Arriba y Quebracho, están en la página, pero después más tarde, no sé si a la noche o mañana tal vez pueda publicarlo también, ¿sí? Bueno, no se olvide de poner los textos que van en el parcial. No, obvio que no. Igual recuérdenmelo por el grupo de WhatsApp, para eso está, sí, háganmelo recordar. Si ven que el domingo a la tarde no lo publiqué, ahí me tiran de la oreja, porque fue mi promesa, me lo recuerdan por el grupo de WhatsApp, bien me vendría si me olvido, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de acordarme, porque a veces se me pasa. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario, duda? ¿No? Se lo recordamos, fue grande, a Tefi, gracias. Bueno. Un abrazo grande, que tengan un lindo fin de semana, cuídense y bueno, eso, ¿sí? A cuidarse sobre todo. Ya vimos lo trágico que puede ser una epidemia, ¿no? Como fue la fiebre amarilla hace 150 años y lamentablemente lo está haciendo tal vez el COVID en otra parte del mundo y en el nuestro también, ¿no? Porque cada vida que se va es una familia que pierde un familiar y alguien que se le ve trunco sus sueños, sus proyectos. Así que a cuidarnos, ¿no? Entre todos. Un abrazo grande y bueno, nos vemos el lunes. Que tengan lindo fin de. Chao. Chao, profe, abrazo. Gracias.